Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El ex viceministro Freddy Bovarini, actual analista político, manifiesta que el levismo ha muerto en el país. Escuchemos las polémicas palabras de este politólogo, quien expresa su visión sobre los enfrentamientos en el movimiento al socialismo. Escuchemos y luego continuamos. Freddy, buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Cómo deberíamos presentarlo? ¿Como politólogo, como vocero, como analista? Denos esa pauta, por favor, don Freddy. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto. Un saludo para ti, para toda la audiencia de tu prestigioso programa. Bueno, yo pues soy un analista político y bueno, en este caso me identifico con la renovación dentro del gobierno del presidente Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Muy bien, analista político y renovador, eso es lo que nos dice que así debemos presentar. Don Freddy Bovarini, en esta renovación y en esto que se está dando, tiene que haber estas pugnas, evidentemente, porque eso es la política, todos quieren llegar a un nivel y todos quisieran estar en lugares expectantes, pero se da con mucha más fuerza en el movimiento al socialismo porque es un partido que está en todo el país. ¿Cómo deberíamos tomar los de a pie, la gente común y corriente, estos enfrentamientos que se dan al interior de este partido y las señales también que se hablan y ataques de corrupción, que ya lo habíamos dicho, pero cada vez es recurrente? ¿Cuál es su lectura, don Freddy? Bueno, querido Gonzalo, tú sabes que Antonio Gramsci decía que los momentos de crisis suceden cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. En ese interregnum, entonces aparecen los monstruos, dice. Y creo que es una metáfora muy interesante que puede, de alguna manera, reflejar lo que está pasando al interior del movimiento del socialismo, porque claramente se está planteando la renovación de las dirigencias a nivel seccional, a nivel regional, departamental y nacional. Pero, evidentemente, Evo Morales ya ha perdido el control del partido. No tiene el control y se generan este tipo de fricciones internas, de disputas, porque, bueno, hay corrientes diversas y, bueno, fundamentalmente yo creo que la más fuerte en este momento es aquellas que están planteando justamente la renovación de las dirigencias. Es por eso que Evo Morales tiene superabundantemente fenecido su mandato como presidente nacional del MAS y PCP. Él básicamente lleva casi 9 años de presidente del MAS y PCP y el estatuto orgánico del MAS dice que los congresos nacionales se deben llevar cada 2 años. Inclusive el Tribunal Supremo Electoral ya ha dado una combinatoria a la Dirección Nacional del MAS para que convoquen a un Congreso Nacional y bueno, Evo Morales ha decidido no convocar al Congreso porque evidentemente tiene miedo de perder, es decir, a día de hoy no controla el partido, no tiene garantizada la mayoría para poder de alguna manera prorrogarse como presidente de la Dirección Nacional del MAS. Pero bueno, a mí lo que me interesa de alguna manera destacar es de que el evismo, querido Gonzalo, ha muerto, ¿no? El evismo es como un zombie, estos muertos vivientes que aún continúan arrastrando sus pies, ¿no? ¿Qué debería decir en el epitafio de esta muerte que usted dice que ya ha muerto el evismo? ¿Qué debería decir en el epitafio? Sabes, querido Gonzalo, yo creo que debiera decir tal vez, y es algo bien duro, porque yo siento que podía haber salido por la puerta grande, pero es como que ha dejado ir esa posibilidad de entrar a la historia como un hombre grande por la ambición, ¿no? Entonces, tal vez debiera decir la ambición que desbordó al proceso de cambio y que de alguna manera terminó con una generación, con una era que a día de hoy está tratando de dar sus últimos pasos. Y yo te estaba estableciendo una metáfora bastante interesante, querido Gonzalo, porque en mi criterio el evismo ha muerto en noviembre del 2019. Es decir, en esa asonada popular en la que lo sacan
a Evo de la Casa Grande del Pueblo, es el momento en el que muere Levismo. ¿Es cuando Pero, huye Evo Morales? Correcto. Sin embargo, a día de hoy, ellos todavía continúan arrastrando sus pies. Son como unos muertos vivientes, como unos zombies. Y no se dan cuenta que ya murió el levismo. ¿Por qué? Porque se continúan arrastrándose. Pero yo te garantizo que al 2025 ya simplemente va a llegar justamente lo peor de una generación que está de alguna manera ya agonizando. Y lo podemos comprobar esto, Gonzalo, cuando vemos a diputados y asambleístas que no tienen ningún tipo de moral, que han estado involucrados en casos de corrupción, que están presentando denuncias de corrupción. Entonces tú ves ahí justamente la materialización de estos zombies, de estos muertos vivientes que ante los ojos de la población sinceramente ya crean repugnancia. Tú sabes que los zombies llevan por fuera aquello que debieran llevar por dentro, es decir, que llevan por fuera las vísceras, la sangre, los intestinos, ¿no? Y evidentemente dan miedo, ¿no? Y es gente que evidentemente no pertenece ya a nuestra sociedad, o sea, es como que son una amenaza, un peligro, ¿no? Incluso para nuestra sociedad, para nuestro país. Yo creo que el pueblo boliviano los ve así, los ve con esos ojos, ¿no? Con unos zombies que están queriendo de alguna manera destruir la institucionalidad que queda en el Estado y tratar de algún momento mordernos, ¿no? Para cooptarnos dentro de un segmento poblacional que quiere nuevamente a toda costa imponer una candidatura que claramente no tiene ninguna posibilidad de poder materializarse en 2025. Don Freddy Bovarín, Evo Morales, ¿cuánto bien le hizo a Bolivia y cuánto daño le hizo a Bolivia? ¿Cuál de las dos se inclina más? Mira, yo creo que Evo transformó el país. Yo creo que en sus primeros gobiernos realmente estaba buscando el bien común, ¿no? Y creo que gran parte de las medidas de las políticas públicas que se han implementado en el país han sido medidas valientes, que no pensaban en la persona, no pensaban en el partido, no pensaban ni siquiera en el gobierno, sino tenían los ojos puestos en el país. Creo que hubieron medidas como la nacionalización de los hidrocarburos, que a pesar de que diferentes instancias decían que no era posible, de que era un suicidio para el país, yo creo que se tomó una medida valiente en su momento y se tomó una medida valiente en favor del pueblo boliviano. Creo que como eso hubieron varias políticas que se implementaron a favor justamente de la gente más pobre, de la más humilde, y de alguna manera a través de la aprobación de la Constitución, de la nueva Constitución Política del Estado, como que se incorpora a determinados segmentos sociales que habían permanecido de alguna manera invisibilizados y que no eran reconocidos como parte de la sociedad boliviana. Creo que hubieron grandes avances, grandes aportes, grandes luces en el gobierno de Evo, pero también hubieron las sombras, ¿no? Y hay un momento de declive, hay un ocaso de su gobierno y evidentemente ya luego como que va perdiendo el rumbo porque se empieza a fetichizar el poder. Y en esta fetichización del poder, lo que se hace es de alguna manera generar una especie de culto a la personalidad, lo que yo le he denominado una evolatría, que empieza a desconectarse de la realidad, empieza a desconectarse de las necesidades de las organizaciones sociales, de las necesidades del pueblo boliviano, empieza a generar una serie de excesos, de abusos, de soberbia. Y bueno, pues en algún momento él le pregunta al pueblo boliviano en un referéndum nacional si nosotros estamos de acuerdo, el soberano está de acuerdo en que él pueda postularse de manera indefinida. Bueno, es el soberano quien le dice, no puedes postularte de manera indefinida. Está bien, reconocemos el trabajo que has hecho. En ese momento existía una bonanza económica, recientemente se había ganado una nueva elección y tratando de aprovechar ese impulso, ¿no? Es de que convocan a un referéndum nacional para tratar de modificar la Constitución y permitir
una reelección indefinida de carácter casi que vitalicia para una persona. Bueno, el pueblo boliviano de manera sabia le dice que no, y me parece que ese marca el punto de inflexión de el declive, ¿no? Y la pérdida de rumbo y del horizonte político del levismo, ¿no? Y bueno, o sea, yo te digo que hay segmentos de la sociedad que se identifican con el proceso de cambio, pero que a su vez no se identifican con el MAS y que a su vez tampoco se identifican con el levismo. Evo Morales, jefe del movimiento socialismo, jefe de campaña en la elección, eligió a Luis Arce como candidato a la presidencia, pese a que David Choquehuanca era uno de los favoritos para ser el candidato a la presidencia, por lo menos así lo decían los sectores sociales indígenas. En esa línea se lo había presentado como el hombre genio de la economía, que iba a salvar la economía en el país, y que era el hombre que daba la seguridad del que tuvo el país durante estos 14, 15 años de la gestión de Evo Morales. Ahora estamos viviendo un momento difícil y se espera justamente de este hombre que se hizo tanta campaña de decir que era el hombre que salvaba la economía. Esperamos y se espera resultados que puedan hacernos salir de la crisis. Sin embargo, le está costando y no está pudiendo convencer a la sociedad el presidente Luis Arce de lo que esperamos. Esperamos de que la economía mejore, esperamos de que no haya filas, esperamos de que los precios no suban y esperamos una respuesta mucho más contundente. ¿Por qué estamos viviendo eso? Voy a pedir que cambie la imagen, por favor, compañeros. ¿Por qué estamos viviendo eso? Oh, se nos colgó, no estamos. Ahí estamos. No, estamos acá, Gonzalo. A ver, me parece de que lo que necesita el país es un proceso de sinceramiento, ¿no? Yo creo que después del gobierno de Yanine Áñez, el presidente Arce recibe prácticamente un estado quebrado, ¿no? Y creo que era el momento para que él pueda hablarle al país. Perdón, ¿no? un paréntesis, Freddy, simplemente un pequeño paréntesis, puntualización. ¿En un año se podía haber quebrado así el país? Como está, ¿no se viene arrastrando esta crisis de este tiempo que gobernó el MAS? O sea, son muchas variables, pero lo cierto es de que el gobierno de Yanine Áñez casi nos dejó al borde de la devaluación, ¿no? Y eso era como algo que era inminente, o sea, la economía en su peor momento. Y la pandemia, ¿no? La pandemia, o sea, básicamente el aparato productivo se paraliza, terminan cerrando plantas como la fábrica de urea, ¿no? Se generan millonarias pérdidas para el país, una administración del Estado totalmente deficiente, BOA en números rojos, al borde de la quiebra. O sea, ves que realmente existe una ineficiencia en la administración del aparato productivo que está siendo controlado por el Estado, y a eso se suma, digamos, los efectos de una recesión que es producida por los efectos globales de la pandemia. Pero me parece que en ese momento, Gonzalo, lo importante era hablarle al país con mucha sinceridad, decirles cuál es la situación real de nuestra economía. Creo que era el momento ideal para poder lanzar un mensaje de políticas de shock, de ajuste, no sé si bajar salarios en el sector público, generar algunos elementos de austeridad, ver si era necesario en ese momento ajustar el precio del diésel, de la gasolina, de los hidrocarburos, o sea, hablar de lo que en realidad estamos recibiendo, ¿no? Para poder plantear soluciones estructurales serias, sinceras, honestas. Yo creo que el pueblo boliviano le hubiera dado todo el espaldarazo al presidente, le hubiera dado un voto de confianza para que él pueda implementar esas políticas macroeconómicas de ajuste que de alguna manera nos permitan salir adelante. Pero a día de hoy lo que ha sucedido es que básicamente hemos empezado a gestionar todas esa herencia y esa deficiencia en cuanto a la administración del Estado que se produjo en su momento, y de alguna manera no se ha manifestado con absoluta sinceridad, ¿no? Que, por ejemplo,
ya el tema de la subvención al precio de los hidrocarburos es un tema que tiene que ser tratado con mucha delicadeza, porque evidentemente es un efecto encadenante que genera una espiral, ¿no? Es decir, si sube el precio de los hidrocarburos, automáticamente sube la canasta familiar, suben todos el índice de precios al consumidor, es decir, se genera un efecto en cadena de encarecimiento y de inflación a todos los productos que se generan, que se producen y que se importan también en el país. En ese sentido, evidentemente yo creo que el presidente ha querido mantener la estabilidad, pero esta estabilidad no puede mantenerse si nosotros no vendemos los mismos volúmenes de gas al extranjero, al exterior. Entonces, nosotros teníamos la posibilidad de subvencionar el combustible porque teníamos una gran cantidad de ingresos por concepto de exportación de gas fundamentalmente, al que a día de hoy ya no tenemos. Entonces se ha generado un boquete en el Tesoro General de la Nación porque estás generando o sacando, digamos, de la alcancía recursos para poder pagar un tema de los hidrocarburos que te está generando, digamos, te está desangrando lentamente. Y creo que esto, como te digo, a la larga no puede sostenerse así. Necesitamos de alguna manera sincerar la economía y hablarle al pueblo boliviano con absoluta transparencia, ¿no? Decirle la verdad sobre lo que está pasando en el tema macroeconómico y de alguna manera también plantear soluciones contundentes, soluciones que de alguna manera nos hagan ver de que hay alguien al mando de nuestra economía, de que tenemos un líder que está tomando decisiones que en su momento podríamos nosotros decir que son un tanto impopulares, pero que a la larga estoy seguro que lo vamos a saber reconocer. Muy bien. Y esto se va a saber reconocer en tanto y en cuanto podamos recuperar la calidad, de alguna manera, la calidad de vida que teníamos antes de la pandemia. Con el Sumacamaña. Tengo 2 minutitos y le pregunto lo último, por favor, don Freddy Bovarín, preguntarle, se habla mucho ya de las candidaturas, ya se están preparando políticamente y en campañas tanto Evo Morales como el presidente, vemos que están haciendo campaña. ¿Esto podría llegar al final a una unidad entre Luis Arce y Evo Morales y dejarlo a un costado a David Choquehuanca? ¿Hay esa posibilidad o no contemplan ustedes esa posibilidad? Bueno, con absoluta transparencia, Gonzalo, yo te digo que en política todo es posible, ¿no? Entonces, no por nada se dice que la política es el arte de lo posible, pero yo lo veo altamente improbable de que se pueda generar esa supuesta reconciliación, porque lamentablemente tenemos la principal oposición al gobierno dentro de la misma Dirección Nacional del MAS. Es decir, que el evismo se han convertido en este momento en la principal traba, en el principal problema, en la principal oposición que está tratando de generar un desprestigio al gobierno, que están tratando de realizar un sabotaje a la administración del presidente Arce, y creo que el pueblo boliviano lo puede notar con absoluta claridad, de que todos los ataques al gobierno del presidente Arce vienen, Dirección Nacional del MAS. Se nos ha ido la señal, lamentablemente. Vienen con Evo Morales, y bueno, pues esto, yo te estoy sincero, Gonzalo, me parece que es algo que no va a suceder, y fundamentalmente porque creo que esta fricción interna que a día de hoy existe es necesaria, y es necesaria por el bien del país. O sea, necesitamos plantear una alternativa a los bolivianos. Creemos de que el presidente está trabajando, está extremando esfuerzos para tratar de restablecer la estabilidad económica y para poder devolvernos el crecimiento y el liderazgo económico en la región, pero todos estos esfuerzos, ¿no?, se ven justamente de alguna manera saboteados por quien tiene esa angurria de poder de alguna manera tener o sea, que no acepta, que no puede, o sea, es como si pensaran que están ungidos
por algún tipo de deidad para gobernar eternamente nuestro país, o sea, como si viviéramos en un régimen monárquico, ¿no? O en un régimen despótico. Y esto no es así. Entonces, creo que estamos planteando una alternativa seria, sobria, que está tratando de hacer las cosas bien. Entiendo de que hay errores, también que tenemos que saber manejarlos de la mejor manera y también reconocerlos y trabajar para poder resolverlos. Yo creo que, como te decía inicialmente, el proceso de sinceramiento nacional es necesario hablarle al país con la verdad, decirles qué es lo que está sucediendo en este momento para poder devolver la certidumbre. Tú sabes que la economía depende mucho de la certidumbre del pueblo boliviano. Exacto. Entonces, necesitamos devolverle a los bolivianos la tranquilidad y la certeza de que hay alguien que está controlando y que está trabajando para poder restablecer la economía de nuestro país. Muy bien, don Freddy Bovarín, le agradezco mucho su tiempo, gracias por esta mirada que queríamos escucharla también y nos quedamos con eso que usted decía. El evismo ha muerto, son los zombies los evistas, dice usted, que es importante sincerarnos en la economía. Esperamos que pronto el gobierno se sincere con los bolivianos en relación a ese tema. Le mando un abrazo, don Freddy Bovarín, siempre es gusto escucharlo y conocer su mirada. Esas eran las palabras de Freddy Bovarín, quien expresa su visión sobre los enfrentamientos ocurridos en el Congreso del MAS en Guarnes. Freddy Bovarín atribuye estos problemas internos al hecho de que Evo Morales ha perdido el control del partido y no cuenta con la garantía de una mayoría para prolongar su presidencia en la dirección del movimiento al socialismo. Según Freddy Bovarín, el evismo ha llegado a su fin y califica a los seguidores de Evo Morales como zombies y muertos vivientes que continúan arrastrando sus pies. ¿Qué opinan ustedes frente a estas polémicas palabras que vienen de Freddy Bovarín, un militante del MAS que responde al ala renovadora del movimiento al socialismo? Es uno más de los que cuestionan la constante permanencia de Evo Morales a la cabeza del MAS. ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.